6, 7, 8 ejes. Así que saque la cuenta cuántos movimientos puede hacer la sacroiliaca. Están los movimientos de nutación, contranutación, de rotación, ¿ya? Y los movimientos de torsión, oblicuo, izquierdo y derecho. No me conformo con que sepan ahora los movimientos de nutación, contranutación. Profe, ¿qué es nutación? Es un movimiento tal que se provoca a nivel de un eje transverso, que pivotea en torno a un eje transverso, y que consiste en que el vértice del sacro se va hacia atrás y hacia arriba, y el promontorio se va hacia adelante y hacia abajo. Y el de contranutación, el vértice del sacro se dirige hacia abajo y hacia adelante, y el promontorio se dirige hacia atrás y hacia arriba. Esto está definido el movimiento de contranutación y nutación. Pero ¿y los movimientos de iliosacro? Bueno, los movimientos iliosacros, préstame su libro, por favor. ¿A cuánto estaba esto? 18. 18 ya. Y alguien me fue a preguntar. Yo le dije que el original sería 45, pero... 48. Bueno, y este que andaba, le dije como los 20. No estaba tan alejado de la verdad. Ya. Y acá tenemos el ilíaco, ¿lo ven? Aquí tenemos el ilíaco. Ojo, así, porque acá está la sínfisis púbica, ¿lo ven? Este es el isquion. Sínfisis púbica, el isquion, espina ilíaca anterosuperior, espina ilíaca posterosuperior. Entonces, el ilíaco puede hacer movimientos de torsión anterior y posterior. Movimientos de torsión anterior y posterior. ¿Sí? Y cuando hace torsión anterior, hace algo que se llama outflare. ¿Qué significa? Cuando hace torsión anterior, la espina ilíaca anterosuperior se abre y el isquion se cierra. Y cuando hago torsión posterior, la espina ilíaca anterosuperior se cierra y el isquion se abre. ¿Ya? Y eso se llama inflare. Mi inglés como la mona, así que fíjense, no. Pero es eso. Son los movimientos que hacen. ¿Hacen más movimientos? Sí, pero con eso es suficiente para tener la idea de lo que está sucediendo. Conocido eso, después veremos los centros instantáneos de rotación. Ahora, por el momento, saber que eso sucede. Tenemos que conocer que existen ligamentos sacroiliacos anteriores y posteriores. ¿Ya? Vamos a partir por los ligamentos sacroiliacos posteriores. Los ligamentos sacroiliacos posteriores se dividen en 3 planos. En uno superficial, uno intermedio y otro profundo. El más superficial son los ligamentos ilioarticulares de la articulación de los ligamentos sacroiliacos posteriores, que van desde la tuberosidad ilíaca, diente ilíaca adyacente, ¿ya? Y se dirige en 4 haces que se dirigen a los tubérculos sacros posterior internos. ¿Se acuerdan que habían tubérculos sacros posterior internos, tubérculos sacros posterior externos? Que eran 4 a cada lado. Bueno, estos se dirigen a los tubérculos sacros posterior internos, por lo tanto hay primer hilo articular, segundo hilo articular, tercer hilo articular y cuarto hilo articular, porque partiendo de la tuberosidad ilíaca y cresta ilíaca adyacente se dirigen a los tubérculos sacros posterior internos. Después tenemos en un plano intermedio, un poco más profundo, tenemos los iliotransversos, ¿ya? Que se dividen, son 5, no son 4. El primero se le llama iliotransverso sacro, que está en un color celestito un poquito más claro, que va desde la cresta ilíaca prácticamente, tuberosidad ilíaca, pero más sobre la cresta, el tercio, cuarto posterior de la cresta ilíaca, y se dirige a la división superior del pilar articular, lo que sería la apófisis articular superior de la primera S1, ahí. Es el ligamento iliotransverso sacro. Y después tenemos los ligamentos iliotransverso conjugados que van a los tubérculos sacros posteriores externos, a los tubérculos sacros posteriores externos. Entonces, el primer hilo conjugado va al primer tubérculo, el segundo hilo conjugado, también llamado de Saglas, que ya no se usan los epónimos, ¿ya? Después tenemos el tercer hilo conjugado y el cuarto hilo conjugado, que son los que van al cuarto tubérculo sacro posterior externo, ¿ya? Y el último, que no se ve acá, es el ligamento axil, que le dicen interóseo sin ser interóseo en realidad, que va desde la tuberosidad ilíaca hasta la fosa clivosa del sacro.
es el más profundo, el más cortito. Por adelante tenemos el ligamento sacroiliaco anterior, que va, como usted puede observar claramente, desde la cara anterior del sacro hasta el ilíaco, del mismo lado obviamente, y tiene unos fascículos de refuerzo que se le llama ligamento de nutación superior, que son estos que están acá, y este es el ligamento de nutación inferior. El ligamento de nutación superior va desde la ala sacra y se dirige hacia arriba, hacia afuera y ligeramente hacia atrás y termina en la fosa ilíaca interna, inmediatamente adyacente al cuarto posterior de la cresta ilíaca. El resto del ligamento sacroiliaco anterior sigue los niveles que corresponden, descendente, hasta que finalmente el ligamento de nutación inferior, que pertenece al mismo ligamento sacroiliaco anterior, solamente que es un refuerzo, va desde el borde inferior de la escotadura ciática mayor y ahí se dirige hacia abajo, hacia adentro y ligeramente hacia atrás y termina en el borde lateral y cara posterior del sacro. Estos son los ligamentos el ligamento sacroiliaco anterior con sus dos fascículos de refuerzo. Tenemos ligamentos a distancia. Por ejemplo, ¿qué ligamento a distancia podríamos consignar? Estos que están acá, que son el ligamento sacrotuberoso y el sacroespinoso. En mi época se llamaban sacrociático mayor y sacrociático menor. El ligamento sacrotuberoso va desde el cuarto posterior de la cresta ilíaca, espina ilíaca posterior superior, escotadura innominada, espina ilíaca posterior inferior, parte superior de la escotadura ciática mayor, cara posterior del sacro y borde lateral del sacro, como también borde lateral del coxis, y de ahí sus fibras se dirigen, convergen, no son divergentes, son convergentes y terminan en la tuberosidad izquierda. Por eso se llama sacrotuberoso. Y después tenemos el sacroespinoso, que va desde la cara posterior y borde lateral del sacro y del coxis, también se dirige hacia afuera, hacia abajo y hacia adelante, y terminan en la espina ciática. Este está más profundo, este está por delante de este. Acá no lo dibujé de este lado porque si no me tapaba el sacroespinoso. Ya que estoy acá, ya me voy acá al pubis. Sabemos que este es una diartrocentrosis, por eso se llama sínfisis púbica, ¿no? Y tiene una carilla que mide 1,5 centímetros, una carilla elíptica que mide más o menos 1,5 centímetros en sentido anteroposterior, unos 4 o 5 centímetros en sentido longitudinal, que tiene un ángulo de incidencia de 45 grados con respecto a la... estaría así, unos 45 grados, porque esto sería 60 y esto sería 90, ¿no es cierto? De unos 45 grados con respecto a la horizontal. Y, como les decía, medía unos 4 o 5 centímetros de largo. Es más abierto por adelante el espacio interarticular y más cerrado por detrás. Por lo tanto, tiene un fibrocartílago interóseo o ligamento fibroso interóseo que sabemos que tiene una cavidad, que es más ancho por adelante y más estrecho por detrás. Profe, esa es la pelvis de un hombre, ¿cierto? Sí, un machote. Por las alas ilíacas, ¿no ven? Están más verticales. Y por el ángulo, porque en el hombre, se los di de tarea, eran 70 grados y en una mujer se tiende a hacer 90 grados. El ángulo subpúbico. Ya, entonces tenemos acá los ligamentos. Tenemos ligamentos periféricos, un ligamento superior del pubis, que está en verde acá, el anterior, que está en rojo, el inferior, que está en celeste, ¿ya? Y la sínfisis púbica, que está en el fondo de color azul. Obviamente que hay un ligamento posterior que no lo vemos porque lo estamos mirando por adelante. Aquí el más importante de todos estos, el superior, el anterior, el posterior y el inferior, es el inferior. Se le llama a este, que está de color celeste, ligamento subpúbico o ligamento inferior del púbico, que es el más potente de todos ellos. ¿Sí? A ver, ¿por qué tenía que pasar los ligamentos primero? Porque si no, no me van a entender de lo que estoy hablando ahora. Si yo hago nutación, ¿se acuerdan de lo que era nutación? El vértice del coxis se va hacia atrás y hacia arriba, el promontorio se va hacia adelante y hacia abajo. ¿Cómo
están los sacroiliacos posteriores? ¿Se tensa o no se distiende? ¿Qué fascículo se tensa? ¿Qué fascículo se distiende? ¿Cómo se comporta la denotación anterior, la denotación superior y la denotación inferior? ¿Cómo se comporta el ligamento sacro, lumbo sacro de bicha? Entonces yo no podía explicarle los movimientos si no se saben los ligamentos primero. Ojo, yo tengo súper claro que usted los ligamentos no se los sabe, pero por lo menos ya se los nombré. Ya saben en las imágenes de dónde a dónde van. A ver, partamos por las cosas más básicas. Si el tipo hace nutación, hay unos que evidentemente se tensan. El sacro tuberoso y el sacro espinoso. A ver. Esto. Porque si van del sacro y coxis a discio de la espina ciática, si el sacro y por arrastre el coxis también se mueve, hace esto, eso, obviamente estos dos se tensan. ¿Todos me siguen? Son los primeros que, así a 500 metros, uno sabe que se tensan. ¿Sí? Ahora, el otro que se tensa, que no es tan obvio, es el ligamento lumbo sacro de villa. Porque cuando yo hago eso es como si fuera una extensión, pero al revés. Porque habitualmente cuando yo hago una extensión lumbo sacra, es la columna lumbar la que se extiende con respecto al sacro. Pero si yo estoy neutro y es el sacro que se mueve, es lo mismo. Sigue siendo una extensión. ¿Todos me siguen? A ver, yo acá estoy haciendo una flexión de rodilla. En cadena cinética abierta, el que se mueve es la tibia con respecto al fémur, ¿no es cierto? Pero acá estoy haciendo flexión en cadena cinética cerrada. Aquí el que se mueve es el fémur con respecto a la tibia. Profe, pero es que la tibia también se está moviendo, sí, pero está apoyado en el pie en el suelo, y por lo tanto es el punto de referencia fijo. Entonces, si yo hago una... Porque recuerden que la extensión puede ser de la columna lumbar con respecto al sacro, pero también puede ser del sacro con respecto a la columna lumbar. Cuando yo hago nutación, es una extensión de la columna sacra con respecto a la columna lumbar. Haciendo la analogía que hice recién con respecto a la flexo-extensión de la rodilla. Aclarado eso, obviamente el ligamento lumbo sacro de Bichard, que va del proceso costiforme de la L5 a la cara a la del sacro y a veces hasta la cara anterior del sacro, obviamente se va a estirar. Se estira y se tensa. Ahora, ¿y qué pasa con todos estos que están acá? ¿Se acuerdan de los sacroiliacos posteriores? Ahí están. Ahí están los sacroiliacos posteriores. ¿Cuáles? A ver, recuerden, bueno, no les he explicado, pero el centro instantáneo de rotación está más o menos pasando por ese 2. Los de abajo se entienden porque los de arriba se tensan. Perfecto, exacto, es lo que está sucediendo, sí. El centro instantáneo de rotación suele pasar por el AS2. Significa que el primero y el segundo, como el promotorio se va hacia adelante y hacia abajo, se tensan. Pero el tercero y el cuarto, seguro que se distienden. Y aquí pasa lo mismo. El ligamento ilio transverso sacro se tensa, el primer ilio conjugado se tensa, y lo más probable es que los últimos 2 o 3 se distienden. ¿Y qué pasa por adelante ahora? En una nutación, los dos se tensan. Claro. Porque si el promontorio se va para adelante y este va de la ala del sacro a la cresta ilíaca y fosa ilíaca adyacente, estos van hacia afuera, hacia arriba y ligeramente hacia atrás. Si esto se mueve para adelante, se tensan. Y si este va del borde inferior de la escotadura ciática y se dirigen hacia abajo, hacia adentro y ligeramente hacia atrás, si esta cola se va hacia allá, obviamente también se tensan. Por lo tanto, los dos se tensan a la nutación. Así es.
Ahora, algunos lo ven y yo me alegro. Lo que no me alegra es que algunos siguen en raya.raya y no lo ven. Bueno, si no lo ve, apréndeselo de memoria, porque le va a servir igual para la prueba. Si no lo entiende, por último que se lo aprende de memoria. ¿Ya? Y en la contranotación, Lo contrario. lo contrario. Porque está como- Hace todo lo contrario. Por ejemplo, en una contranotación, estos dos debieran distenderse. ¿Sí o no? A no ser que fuera una recontra, contranotación. Y en ese caso, el único que tiene posibilidad de a lo mejor tensarse un poco es el de arriba. Porque el de abajo no. Seguro que no. Profe, entonces el verde es el bar. ¿Ah? ¿Cómo se llama el verde? Ah, ¿Cuál? no, ¿Cuál de Villa? el de arriba. No, este es de notación superior. Este es el de notación inferior. Acá en una contranotación, estos dos se distienden. El sacro tuberoso y el sacro espinoso se distienden todos, los dos. No hemos llegado ahí, ya voy a empezar a joder con esto. Profe, ¿en qué se distendía? No sé, pues, ¿de qué estamos hablando? Hay tantos ligamentos. Pero en rotación del otro, del sacro. Acá en contranotación se distiende. Contra rotación. En contranotación se distiende. Cuando el diámetro coxigio subpúbico disminuye o sacro subpúbico disminuye. Diámetro pélvico. Materia que ya pasé. Ya. Ahora, ¿y qué pasa en la contranotación acá? Los de arriba se distienden, los de abajo se tensan. Esta es la contranotación. Y el de Villa se distiende. ¿Y qué pasa en la sínfisis pública? Que se lo dejé para el final. Pero para hablar de esto, tenemos otro problema. Ahora no es el sacro el que se mueve, es el ilíaco. Y aquí vamos a ver algo que no me voy a meter en biomecánica de la marcha porque si no lo voy a complicar mucho, pero por lo menos que tengan una idea de lo que sucede. Observad, cuando yo camino, y usted camina, lo hacemos de una manera innata, ¿no es verdad? Nadie anda pensando, no voy a mover el motor primario, que no se me va a tensar el ligamento tanto, que la crecha la espalda y la pata a la mesa. Nadie anda pensando en esa frontera, uno simplemente lo hace. Como dicen por ahí, el cerebro no sabe de movimientos analíticos. El cerebro solo sabe de objetivos logrados o no logrados. El cerebro solo sabe ejecutar un movimiento para obtener algo que le beneficie, obviamente. Entonces, pero cuando yo camino, tenemos una fase portante. La fase portante es cuando estoy apoyado en el suelo. Y la fase oscilante es cuando estoy en la fase de balanceo. Entonces, cuando yo camino, tenemos una fase que se llama de doble apoyo. Cuando estoy ahí. Estoy a punto de despegar el de atrás y estoy apoyando recién el talón del otro lado. Se llama doble apoyo. ¿Ya? Y la fase de balanceo se divide en aceleración, balanceo medio y desaceleración. La relación entre fase portante y fase oscilante es de 60 a 40% del ciclo de marcha. Entonces, cuando yo camino y avanzo, ojo, atención a lo que voy a decir, cuando yo avanzo, cuando doy el paso hacia adelante, al llevar el miembro inferior hacia adelante, en el doble apoyo, la tensión de los isquiotibiales atrás hace que el ilíaco del que voy a apoyar el pie haga una torsión posterior. Y del ilíaco del pie que quedó retrasado hace una torsión anterior. Préstame tu celular. Gracias. Significa que los ilíacos aquí, cuando yo hago esto, pasa esto. ¿Lo ven? Cuando avanzo, de la pierna del miembro inferior que avanza,
el ilíaco se va hacia una torsión posterior. Y de la que quedó posteriorizada, hace una torsión anterior. Y cada vez que yo camino, ya pasa esto. Estoy exagerando los movimientos del ilíaco, pero todo el tiempo los ilíacos, por eso se mueve el trasero, no solamente por el fémur. ¿Ya? Entonces los ilíacos hacen torsión anterior y posterior. No olvidar que cuando el ilíaco hace torsión anterior, hace outflare. A ver. Cuando hoy hago esto, ¿no es cierto? Significa que si aquí estoy en torsión posterior, y este está en torsión anterior, este está en outflare y este está en inflare. Entonces no solamente pasa esto, sino ¿Cómo que se abre acá y se cierra acá. Como que la cresta ilíaca como que Se mete para adentro y se sale. ¿Ya? Y eso nos lleva a otro problema. ¿No? Y ahora, ¿cómo analizamos los ligamentos frente a los movimientos del ilíaco? Todo de nuevo. Y lo que es peor, a veces todo se mezcla. Porque, ¿se acuerdan cuando yo dije que estoy así, estoy en torsión anterior y acá en torsión posterior, ¿no es cierto? Y cuando pasa eso, el sacro está en torsión del miembro que queda posteriorizado. No solamente el sacro se mueve en nutación y en contranutación, que en todo caso los conceptos de nutación y contranutación son conceptos que realmente deben ser aplicados más bien con respecto al parto. Porque los movimientos de nutación y contranutación son movimientos que se evidencian de manera más obvia en el trabajo de parto. ¿Sí? Pero lo que yo voy a hablar ahora, estos son se llaman micromovimientos, ¿no? Este es en el plano sagital, ¿no es cierto? Nutación contra nutación. Pero el sacro también puede hacer torsión derecha, torsión izquierda, torsión derecha, torsión izquierda. Entonces, cuando yo camino y estoy en esta posición, este obviamente está en torsión torsión anterior, este está en torsión posterior, este está en outflare, este está en inflare. Pero aparte, el sacro hace una torsión del lado del miembro que queda hacia atrás, vale decir, en torsión, mira la cara anteromedial del muslo que queda atrás. El sacro hace una pequeña torsión hacia acá, hacia el muslo que queda atrás. Y cuando camino hago el otro, el sacro hace lo mismo, pero hacia el otro lado. Por lo tanto, usted se da cuenta que los movimientos estos son mucho más complejos de lo que usted ni siquiera nunca había imaginado. Por eso están todas estas imágenes. Observen acá. Y obviamente, cuando pasa eso, cuando aquí, este está en torsión anterior, significa que el pubis del lado derecho desciende. Y este está en torsión posterior, el pubis del lado izquierdo asciende. Entonces en el pubis, cada vez que caminamos, el pubis hace pequeños movimientos, muy pequeños, así. ¿Y si uno corre? Y usted lo puede ver, ¿Y si uno corre? igual, todo el tiempo. Pero son movimientos muy pequeños, pero existen. Que sean muy pequeños no significa que no existen. Y aquí nuevamente nos lleva el problema ahí, cómo se tensan. Mire, ahí está la torsión anterior, la torsión posterior, el miembro que queda, ¿ve? El miembro que queda atrás, el ilíaco está en torsión anterior. El miembro que queda adelante ya está en torsión posterior. Lo que pasa en los isquiones. Y el concepto de nutación contra nutación y los movimientos de apertura y cierre, el outflare que yo le decía, o inflare de la espina ilíaca anterosuperior. Obviamente cuando pasa eso, la distancia de la espina ilíaca posterior-superior con respecto a la cresta sacra media, en un lado se cierra y en el otro lado se abre.
Y aquí está el outflare cuando se abre, y acá inflare cuando se cierra. Esta cuestión no las inventé yo, esta fueron estudiadas hace un montón de años atrás. ¿Ya? Pero me conformo con lo que ya les enseñé, porque hacer el análisis uno por uno